poner en contexto los fascismos en lo que fue el siglo XX, sino que también nos ubica de una forma maravillosa y con un archivo muy bien logrado, ¿no? Muy bien explorado por parte de Leo en ese Uruguay de los años 30, ¿no? De allí en adelante, con algunas cosas que lógicamente hay que ponerlas en ese tiempo, pero que también se hacen muy presentes en el debate público que estamos teniendo con algunos temas hoy en día, ¿no? Y me parece que algunos de los conceptos que Leo plasma en este libro nos permiten también analizar el hoy, y eso para mí es muy interesante, en particular con este tema, ¿no? Entonces, la idea también un poco hoy con Leo, como nos habíamos planteado, era el poder tener una de esas charlas que tanto tenemos largo y tendido durante 30, 40 minutos en la radio, para también llevarlos a ustedes a familiarizarse con el texto, qué mejor que de su autor. Yo la verdad que, al igual que ustedes, fui una lectora de este libro que me atrapó y lo liquidé en creo que 48 horas, porque es un tema ya de por sí, digamos, atrapante. Leo lo deja plasmado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue uno de los temas más abordados, ha sido uno de los temas más abordados por la literatura, por el cine, ¿no? Tenemos muchísimo material. Esto es una perspectiva lógicamente distinta porque también es analizada con esta cabeza desde el Uruguay, ¿no? Y cómo le pega a Uruguay, como le pegó a Uruguay en este sentido. Así que yo me tengo unas preguntas para hacerle un poco de pared a Leo y llevarlo a este hilo conductor, ¿no? Hacerlo como medio especie de hilo conductor. Y la primera pregunta que me surgía era de por qué un libro sobre los nazis en Uruguay. ¿Por qué explicar desde esta perspectiva los fascismos? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Patricia, la editorial. Hay un montón de gente para hacer un jueves, siempre mis presentaciones caen un jueves y cosas así. Y yo desde hace bastante tiempo no vibro como vibraba antes con las presentaciones de los libros, que cuando recién empecé en el 2005, 2006, y quedaron un poco de modé. De hecho, no hemos hecho presentaciones de libros, sino en el marco de la Feria del Libro siempre de alguna manera lo presentamos. Y siempre hay gente, eso es impresionante. Y agradezco profundamente que se tomen el tiempo. Porque tenés muchos fans, decir la verdad. Ahora con esto de la tele que te popularizaste, además. Abajo, cuando estaba viniendo para acá, una muchacha le preguntó a otra, ¿dónde es que está Patricia Madrid? Mentira. Yo le mentira. Bueno, agradezco a todos. Yo subí porque me encontré con una persona abajo que me dijo que presentaban el libro Nazis en Uruguay. No sabía que existía, disculpame. No, al contrario, muchas gracias. Pero de ahora en más va a tener un nuevo fan. Esa curiosidad es súper importante. Agradezco a mi familia, porque están filmando ahí, que mi esposa y mi hijo no pueden estar acá, mi hija tampoco, pero porque es día de semana, pero mi hijo chiquitito tiene broncoespasmo, entonces decidimos no sacarlo. Pero bueno, volviendo al tema, o empezando con el tema de nazis en Uruguay es un tópico que, si bien se ha tocado y se ha tratado en algunos libros, es verdad, desde el punto de vista de la historia como disciplina en el aula, por ejemplo, es muy poco tratado, ¿tá? Y también en lo que yo llamo la historia popular, o sea, hay una historia académica que está en la universidad y que tiene trabajos maravillosos y debates encomiables, pero también hay una historia, entre comillas, popular, que es la historia que todos sabemos, que todos conocemos, que está en la escuela, que está en la esquina, que está en el boliche, y que de alguna manera a esa historia popular a veces hay temas que son bastante infranqueables, que son temas que yo le llamo olvido. Yo digo que la historia está hecha de memoria y de olvido, como nuestras vidas, ¿no? Y esos olvidos también de alguna manera son sintomáticos de determinados problemas presentes. O sea, olvidamos aquello que queremos olvidar por alguna razón. Entonces, yo puedo dar ejemplos de olvidos bastante grandes de la historia nacional, como por ejemplo la Guerra de la Triple Alianza. Es un olvido. Esto no quiere decir que ustedes no sepan lo que es la Guerra de la Triple Alianza, pero en general es un tema que solemos tapar. ¿Por qué? Y porque en aquel momento fuimos villanos y tenemos la culpa y tenemos un montón de cosas que a los uruguayos, que somos una sociedad que nos gusta ser siempre víctimas,
Nos gusta vernos como los chiquitos, como los grises, como los tranquilos, a diferencia de nuestros hermanos brasileños que pasan bailando, cosa que no es verdad, o nuestros hermanos argentinos que pasan puteando, cosa que tampoco es verdad, pero nosotros nos vemos en ese lugar de víctimas, de tranquilitos así, entonces no nos gusta y tapamos. La guerra del Paraguay es uno, Salsipuedes es otro. Si bien podemos discutir, yo he tratado Salsipuedes en Sangre y Barro, es uno de mis libros, y yo digo, no fue un genocidio, yo creo que no fue un genocidio. Pero lo que sí creo es que fue una matanza terrible de un presidente hacia una comunidad. Hay que decirlo, hay que marcarlo, pero medio que lo tapamos. Lo dejamos ahí al costado. Fíjese usted que tuvo que salir en 1988 Bernabé de Tomás de Mato para que empezara a movilizarse todo con respecto a Salsipuedes. 1988, ¿no? Entonces, esos olvidos, de alguna manera también forman y explican quiénes somos. Y un olvido muy importante es o son los años 30. En general, en nuestra línea de tiempo, nosotros en el siglo XX tenemos, por ejemplo, el vallismo. Hablamos de vallismo largo y tendido, nos desarrollamos el vallismo, hablamos de la segunda modernización, hablamos de un montón de cosas, hablamos de la clase política en general, de la generación del 900, hablamos de los blancos también, ¿no? Porque Carlos Roxlo, Herrera, ¿no? Había Lucicho, había grandes políticos, grandes mentes, y después medio que saltamos al neovallismo. Pero los años 30, que fueron años bastante importantes en la historia del Uruguay, también son un olvido, porque dan un poquito de vergüencita. ¿Por qué dan un poquito de vergüencita? Y bueno, porque fue la época en la cual el Uruguay entra en una especie de corrimiento hacia la derecha de la política internacional, un corrimiento hacia la derecha que no es hijo del Uruguay, sino que de alguna manera uno puede leer a Hobsbawm, por ejemplo, que habla de un corrimiento hacia la derecha de la política internacional entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un corrimiento que se ve obviamente que tiene su éxtasis con el origen de los fascismos, ¿no? Los fascismos en Alemania, en Italia, en España, en Portugal y en algunas otras partes de Europa, y que de alguna forma nosotros en Uruguay también tuvimos algo similar. Por eso es importante hablar no solo de los nazis, sino de lo que fue ese corrimiento hacia la derecha de la política uruguaya que queremos olvidar. Pero todos queremos olvidar. Blancos, colorados, progresistas, todos quieren olvidar, porque en realidad es como un agujero negro que está ahí, en el cual en los años 30 en Uruguay, por ejemplo, teníamos un presidente como Gabriel Terra que intentó que no llegaran refugiados judíos de Europa. Bueno, eso era ya meternos en ese terrismo, ¿no? que de alguna manera genera o hace, ¿no? El caldo de cultivo para que se den esas ramificaciones de los fascismos, ya sea de la rama italiana o de la rama alemana, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba políticamente en Uruguay, socialmente, para que eso se pudiera, para que pudiera germinar? Bueno, en Uruguay lo que tenía... Tenemos algunas preguntas. Quería acotar, Leo, que si hacemos referencia al escudo del Partido Nacional, está la paz. Es verdad. Que eso viene de los romanos, ¿no? Pero... Exacto. Eso quería acotar. Es verdad, está el fallo, sí, es verdad. Pero claro, viene del Imperio Romano. Bueno, desde el pasado 7 de octubre, cuando se dio que estamos a pocos días del primer aniversario, el primer año del ataque terrorista, ¿no? de Hamas a Israel, que de allí en adelante, desde el pasado 7 de octubre, creo que todos aquí en Uruguay hemos presenciado, como en gran parte del mundo también, una discusión que muchas veces se torna en blanco o negro, ¿no? Pero que se ha generado debate. Aquí en Uruguay ha estado muy presente a nivel de los medios de comunicación, de las redes, de, si uno es pro-Israel o pro-Palestina, o ¿no? Cómo se analiza, digamos, el conflicto, en fin. Y sí es cierto que desde el pasado 7 de octubre hasta ahora, en Uruguay se han manifestado o se han escuchado mensajes claramente de carácter antisemita. Debió intervenir la Institución Nacional de Derechos Humanos para pronunciarse al respecto. Por ejemplo, lo que vimos en la marcha del 8 de marzo, ¿no? Con esa escenificación que se hizo
que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos calificó de que era una expresión de odio que no podía tener cabida en nuestro país. Y a los uruguayos, como decías, Leo, a veces nos gusta como relavarnos en algunas cosas que creemos que son propias de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y precisamente la palabra antisemita no está, digamos, o del rechazo a alguien por su religión y por sus creencias religiosas no está sobre la mesa, ¿no? De la posibilidad, digamos, o en lo que concibe el uruguayo popularmente. Sin embargo, desde el pasado 7 de octubre lo hemos visto y se ha hecho carne y lo vemos en el presente. Pero vos también lo dejas planteado de que estuvo presente en nuestro pasado, ¿no? Sí. Hay allí, digamos, expresiones que en el siglo, por lo menos en el siglo XX, hubo expresiones antisemitas en nuestro país. Sí, sin duda. A mí en realidad me extrañaron algunas cosas mientras investigaba. Una es esa que yo marcaba anteriormente, más allá de sucedía, repito, las listas, etcétera, etcétera, pero lo que más me causó estupor en su momento es el presidente Terra intentando frenar la llegada de judíos a Uruguay. Y esto lo marca el embajador británico en Uruguay, Eugene Millington Drake, en un informe que hace a Inglaterra, que eleva a Inglaterra, hablando de que Uruguay estaba empezando a tener un crecimiento del antisemitismo. Por ahí alguno me dirá, pero Millington Drake estaba operando para Inglaterra. Sí, señores, sí, todos los embajadores operan para sus países, sí, por si no lo sabían. Pero el punto es que Terra intentó eso, lo intentó no de manera burda, de una manera un poco más elegante, y es intentar que las personas que no tuvieran pasaje de vuelta no podían entrar al país. Eso es lo que intentó. Obviamente eso tenía nombre y apellido, ¿no? Eran un montón de migrantes judíos que estaban escapando de una violencia exponencial que venía creciendo en Europa. No sé, hablemos con gente del mundo afro a ver si no es racismo. ¿No? No, o sea, hay que hablar, pero lo que digo es que lo que pasa es que desde el 7 de octubre pasado hasta ahora, pasó que cuando empezamos a ver expresiones en las redes sociales, ¿no? Sobre todo, pero bueno, yo creo que lo visualizamos en todo su esplendor el pasado 8 de marzo, como que la discusión era, no, bueno, nosotros no somos así, siempre fue, ¿no? Una tierra de acogida, bienvenida a todos, claro, sí, o sea, sí. nosotros somos buenos, no rechazamos a nadie, en fin, y eso está, digamos, allí presente. Y me acuerdo que cuando lo charlábamos, en una de las conversaciones en polémica, fue que vos dijiste, bueno, no, pero esperen porque hay antecedentes de esto, no es que esto es algo del presente, esto ya está, digamos, o tiene una parte de historia en nuestra sociedad, que por ahí le es ajena a la ciudadanía en gran medida, pero que si uno revuelve los archivos, sí, allí están. Hay algunos datos que son bastante demoledores que están en el libro, que es la prensa, ¿no? Ustedes saben que la prensa en Uruguay nunca escondió. La prensa siempre fue de un sector, ¿no? Todos sabemos, bueno, decimos, diario El Día, vallistas, ¿no? El País, nacionalistas independientes, qué sé yo, ¿no? O sea, El Debate, herrerista, El Pueblo, tarrista, todos sabíamos más o menos. Entonces, cada vez que salía algo, o cada vez que vos encontrás algo, sabés de dónde viene. Por ejemplo, la Tribuna Popular, que fue un diario herrerista, que después cambió y qué sé yo, la Tribuna Popular sacó unos artículos. Estado, digamos, con eso, ¿no? Iba a haber alguna novedad, pero después, bueno, quedó medio como que en la nada. Pero hay algo que sí lo tenemos allí instalado en el medio del país y es Rincón del Bonete, ¿no? La represa del Rincón del Bonete, que muchos por allí no tienen muy clara su historia y estos vínculos, ¿no? Con la Alemania nazi, y me parece interesante ponerlo. No sé si esto ya se le dijo porque llegué un poquito tarde, pero me parecen curiosos el corte temporal 1922-1942. Capaz el primero se explicó antes, ¿no? Porque son movimientos que se empezaron a germinar mucho antes. Pero ¿por qué el segundo? ¿Por qué en mitad de la Segunda Guerra Mundial ese corte? Es excelente la pregunta. Porque el tema es el siguiente, 1922 tiene que ver con el surgimiento del fascismo, ¿no?
A partir de ahí comienza de alguna manera a germinar en Italia, después pasa a otros países, ¿no? Italia es como el primero, ¿no? Pero el 42 es un año bisagra en el Uruguay, porque ¿qué pasa? Terra fue presidente democrático, dictador y después presidente democrático de su constitución, ¿no? Y con gran parte de los políticos de la oposición por fuera, porque no se presentaron, pero de alguna manera hubo una elección, etcétera, etcétera. Cuando Terra tiene que dejar el poder, se lo termina dejando a su cuñado, que se llama Alfredo Valdomir. ¿Tá? Alfredo Valdomir es elegido, se da vuelta de una manera increíble la taba, ¿tá? Y ahí es donde empieza de alguna manera lo que obviamente Luis Alberto Herrera llama la embestida baguala, cuando a Herrera le llaman nazi, cuando a Herrera es Terra. Está buena la pregunta, pero es por ahí. ¿Por qué? Porque el siguiente tomo va a tomar esa época, ¿tá? Va a tomar esos años que vienen de alguna manera del 43 al 73, que hay muchos cambios en lo que es el ser nazi. Digamos, el nazismo empieza como a desaparecer de los lugares públicos y empieza a meterse en algunos rincones como las Fuerzas Armadas. Por allá me da otra pregunta. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación del libro y la oportunidad de hacer algunas preguntas. En septiembre del 2021, una connotada periodista hace un llamado para solucionar un problema de, digamos, diversidad de pensamiento, a encerrar a uruguayos en una camarita de gas. La pregunta que tengo hacia ti es si vos considerás que eso era porque no se querían inocular, ¿verdad? Amparándose en la ley 18.331, 18.335, que es la ley que ampara los derechos del paciente. La pregunta que tengo para ti, Leonardo, es preguntarte si consideras que eso es una incitación al odio, y a Patricia Madrid la pregunta que tengo es si reivindicás esas palabras que dijiste o a la luz de los acontecimientos estás arrepentida. Gracias. Yo no dije eso, pero de todas maneras, igual me parece una provocación venir a hablar Lo de es. algo que nada tiene que ver con el excelentísimo libro de Leo Borges. Si querés lo discutimos afuera, lo discutimos donde quieras, pero este no es el lugar, seguro que no es el lugar. Y Leo, no sé si vos tenés alguna. No tengo ni idea. La pregunta está planteada, la pueden responder o no porque pueden hacer uso de la Vos sos libertad. un provocador que venís precisamente a grabar con un celular, seguramente con el objetivo de viralizarte. No sé la verdad qué es lo que pretendés, pero está bien, fantástico. Bienvenida, más que bienvenida a la pregunta. Desde el 2021 estás tergiversando las cosas, pero bueno, no pasa nada. Más que bienvenido, digamos, a escuchar a Leo, que es de lo que vinimos a hablar. Siguiente pregunta. Sí. Muchas gracias.